Hablar acerca del síndrome. Vamos a hablar entonces ahora del síndrome coronario agudo. Al hablar del síndrome coronario agudo, doctores, estamos hablando de la enfermedad cardiovascular como un importante problema de salud mundial. La enfermedad cardiovascular, como ustedes saben, es la primera causa de muerte a nivel mundial. Y anatomopatológicamente, el problema que subyace a la enfermedad cardiovascular es la enfermedad aterosclerótica, la cual suele avanzar lentamente con el paso de los años y luego puede desarrollar un accidente cerebrovascular en el cerebro o un síndrome coronario agudo en el corazón. Anualmente, la Organización Mundial de la Salud reporta 18 millones de muertes por esta enfermedad cardiovascular. Es la causa número uno de muerte en los países del primer mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos se produce un infarto cada 40 segundos. Acá podemos ver este reporte publicado por la Organización Mundial de la Salud del año 2020, el cual evaluó las principales causas de muerte del año 2000 al año 2019. Como ustedes pueden ver, la enfermedad cardiovascular es la causa número uno de muerte por lejos. Y entre el 2020 y el 2019, vean cómo ha crecido de una manera exponencial. Se estima que para el año 2030 ya las muertes sean aproximadamente de 23 a 24 millones. En este mapa mundi podemos ver en color verde cómo la enfermedad cardiovascular es prácticamente la primera causa de muerte en casi todo el mundo. En la región andina, Ecuador, Perú y Bolivia, como ustedes pueden ver, está en morado, lo cual implica que las infecciones respiratorias, sobre todo las del adulto, son la primera causa de muerte aquí en esta región, siendo la enfermedad cardiovascular la segunda causa de muerte. Miren cómo la Organización Mundial de la Salud reporta que las enfermedades cardiovasculares en el periodo 2000 a 2019, junto con el cáncer, son las enfermedades que más alta prevalencia han alcanzado a lo largo de esos años. Podemos ver cómo también la Organización Panamericana de la Salud reporta las enfermedades cardiovasculares acá en el Perú a lo largo de los años y vean cómo en el año 2019 se produjeron 73.500 muertes producto de enfermedad cardiovascular aquí en el Perú. Reportes de la Organización Panamericana de la Salud nos dicen pues cómo la primera causa de muerte todavía siguen siendo las infecciones de las vías respiratorias, pero la segunda causa de muerte aquí en el Perú son las enfermedades isquémicas del corazón. En la medida en que nosotros probablemente mejoremos los reportes estadísticos, vamos a darnos cuenta que la enfermedad cardiovascular, la enfermedad isquémica del corazón, viene a ser la primera causa de muerte tan igual como en los otros países. La patología que subyace, ya dijimos, a la enfermedad cardiovascular es la aterosclerosis, el acúmulo de contenido lipídico dentro del espacio subendotelial de las arterias. Esto está íntimamente relacionado a los malos hábitos de vida y a los factores de riesgo. Por lo tanto, si es que uno interviene estos factores de riesgo, modifica estos malos hábitos de vida, uno va a mejorar la morbilidad y la mortalidad de la enfermedad cardiovascular, sea esta diagnosticada o no sea esta diagnosticada. Entonces, estos niños gorditos, tan bonitos y tan queridos por las abuelas, tan felices de verlos gorditos y que comen bien, a la larga, cuando crecen, van a formar familias de gorditos, los cuales van a tener una calidad de vida bastante deteriorada. La evolución del hombre, doctores, que llevó muchos años, desde el Homo australopithecus, Homo erectus, Homo sapiens, llevó pues al desarrollo del hombre McDonald, ese hombre gordito, ese hombre con cintura prominente, que le gusta comer fast food, que le gusta comer bebidas azucaradas, estar en su cama, manejar el control remoto o estar jugando con juegos de video. La enfermedad aterosclerótica entonces es el depósito de grasa dentro de la pared vascular en el espacio subendotelial. Este depósito de grasa, llámese enfermedad aterosclerosis, se puede complicar. Puede romperse esa placa de ateroma y formar un trombo. Una vez que se rompe la placa de ateroma y el trombo se forma sobre la placa rota, esto va a producir la oclusión del vaso sanguíneo. No va a circular sangre por ese vaso sanguíneo. Y si ese vaso sanguíneo es una arteria coronaria que riega cierta zona del corazón, puede producir lo que se conoce como el nombre de síndrome coronario agudo. Desde una angina, cuando no hay infarto, pero hay isquemia por falta de riego, hasta un infarto en la cual ya hay necrosis del músculo cardíaco.
Si esto ocurre en el cerebro, lo que se produce es un accidente cerebrovascular. Podemos decir que hay una gran inflamación en las arterias, desde el inicio, formación, progresión y complicación del trombo. Y esta inflamación permanente en las arterias que hace que estemos desarrollando enfermedad aterosclerótica está desencadenada por los malos hábitos de vida y por los factores de riesgo. Entonces vemos cómo el proceso aterosclerótico es un proceso que se va desarrollando lentamente con el paso del tiempo hasta tener una placa complicada, la cual puede romperse, formar el trombo, obstruir agudamente la circulación en la arteria coronaria del corazón y dar el síndrome coronario agudo. Por lo tanto, el síndrome coronario agudo, como bien hemos mencionado, se produce porque se rompe una placa de ateroma. Sobre esa placa rota se forma un trombo, el cual ocluye la luz del vaso sanguíneo, no dejando pasar la sangre, produciendo cuadros clínicos que van desde una angina inestable, en la cual hay isquemia, pero no hay necrosis del músculo cardíaco, hasta un infarto miocárdico, en la cual lógicamente hay isquemia, pero es mucho más prolongada, lo cual lleva a la necrosis o a la muerte del músculo cardíaco. ¿Por qué se rompe la placa de ateroma? Porque hemos tenido una mala noticia, porque hemos tenido una comida copiosa, porque hemos desarrollado un esfuerzo exagerado, porque tenemos una crisis hipertensiva y no la hemos controlado. Entonces, estas placas de colesterol que se van formando en nuestras arterias, en las arterias del corazón, se pueden romper por estos problemas y originar este síndrome coronario agudo. Y así es cuando el paciente va a venir a nuestra emergencia, y nosotros vamos a evaluarlo. La cantidad y la duración de ese trombo y la circulación colateral unido a vasoespasmo desempeñan un papel importante en la presentación de los diferentes cuadros clínicos. Si el paciente logra reperfundir, logra alisar ese trombo, tiene buena circulación colateral, lo más probable es que el cuadro clínico acabe en una angina inestable, en una isquemia, pero no llega a necrosis. Pero si el trombo es duradero, no hay buena circulación colateral, hay un vasoespasmo intenso, es probable que este síndrome coronario agudo progrese hasta una necrosis importante y haya un infarto, la muerte del músculo cardíaco. Entonces acá tenemos los distintos tipos de placas. Acá tenemos en el lado izquierdo la placa vulnerable, que tiene una cápsula fibrosa delgadita y un núcleo lipídico bastante grande. Esta es la que se puede romper, originar un trombo y ocluir la luz del vaso sanguíneo. Acá vemos los distintos cuadros clínicos que se producen por la rotura de la placa. Miren cómo aquí tenemos una placa de ateroma, la cual se rompe por una crisis hipertensiva, una comida copiosa, un esfuerzo exagerado, una mala noticia. Vemos cómo se forma aquí arriba y aquí abajo un trombo sobre la placa rota. Cuando el trombo ocluye de manera parcial, no total, la luz del vaso sanguíneo, deja de pasar alguito de sangre, es probable que esto sea una angina inestable, o sea, una isquemia, pero que no llega a infarto. Pero si tenemos arriba un trombo grande que ocluye completamente la luz del vaso sanguíneo y no deja pasar absolutamente nada de sangre, y esto es duradero en el tiempo, lo más probable es que ese tejido llegue a infartarse y a tener un infarto de miocardio. El infarto de miocardio, así como la angina inestable, si bien es cierto, uno es un evento mucho más evolucionado, ambos son riesgosos. Ambos pueden ocasionar la muerte del paciente. ¿Qué es lo que más puede ocurrir? ¿Qué es lo que mejor puede ocurrir? Que el trombo se lise y que se reperfunde el vaso. ¿Cómo se lisa el trombo? Uno, por mecanismos endógenos, nuestro propio organismo va a alisar ese trombo. La otra forma es con medicamentos, aplicando medicamentos que lisan el trombo o poniendo dispositivos tipo balón que se llaman angioplastía y colocando una malla que se llama stent para evitar que se vuelva a cerrar esta placa de ateroma que se ha roto. Entonces, la mayoría de estos episodios de síndrome coronario agudo están relacionados, pues, al desarrollo de enfermedad, están asociados, perdón, al desarrollo de factores de riesgo. Factores de riesgo. Estos factores de riesgo es importante que uno los conozca para que los modifique o los evite y de alguna u otra manera podemos evitar que un paciente haga estos síndromes coronarios agudos que ocasionan la primera causa de muerte en todo el mundo. Como ustedes pueden ver, los factores de riesgo que no son modificables, tenemos a la edad, ¿ok?
tenemos el sexo masculino, generalmente tiene más riesgo que las mujeres, hasta los 65 años, en el cual la mujer pierde la ayuda de los estrógenos y el riesgo se equipara prácticamente al del hombre. Si es que uno ha tenido antecedentes familiares de enfermedad coronaria isquémica, si es que uno tiene diabetes o ya tiene una presencia diagnosticada de enfermedad coronaria. Los factores de riesgo que sí se pueden modificar, y está claro, es el tabaco. Definitivamente, si una persona fuma, debe dejar de fumar para evitar tener estos problemas. El colesterol o los triglicéridos que tienden a elevarse de dos formas. Uno, por la genética, pero generalmente tienden a elevarse más por la mala dieta, por comer mucha grasa, por comer mucho carbohidrato. La obesidad es algo también que se puede modificar y que definitivamente está relacionado con el tipo de alimentación que uno tiene o con el sedentarismo, el hacer poco ejercicio. Está demostrado que uno debe hacer caminatas de 30 minutos todos los días como ejercicio mínimo para evitar tener el problema del sedentarismo. O si un paciente es hipertenso, por ejemplo, y que no cumple su tratamiento o no toma su medicación. Entonces, estos pacientes, como el que vemos en la gráfica, paciente adulto mayor, hipertenso, diabético, dislipidémico, fumador, como hay muchísimos pacientes, sale después de comer una comida copiosa en un restaurante de comida criolla muy rica y empieza a tener un dolor opresivo en el centro del pecho, como se ve en la imagen. Miren cómo el paciente se coge el pecho con la mano abierta, ¿ok? Este dolor se irradia al brazo izquierdo que hace que bote su maletín. El paciente está pálido, diaforético. Este paciente está teniendo la clínica de un síndrome coronario agudo porque se ha roto una placa de colesterol en sus arterias coronarias y se ha ocluido con un trombo. Este paciente va a venir a la emergencia con un dolor intenso en el centro del pecho. Vamos a hacerle la historia clínica rapidísimo porque este paciente es un paciente clásico con factores de riesgo. Miren, estos pacientes que vienen con síndrome coronario agudo, lo más característico es el dolor. 80% van a tener ese dolor opresivo retroesternal irradiado de repente al brazo. Algunos síntomas menores, sudoración, dolor epigástrico o indigestión, mareo, náuseas, dolor irradiado al cuello, a la mandíbula, y algunos, sobre todo los diabéticos, no va a venir como dolor, sino como disnea, como sensación de falta de aire. Entonces hay que estar atentos cuando un paciente presenta estos síntomas, sobre todo cuando tiene factores de riesgo, para poder hacer el diagnóstico inicial clínico de síndrome coronario agudo y a partir de ahí intervenir al paciente para salvarle la vida. Una vez que hemos hecho el diagnóstico clínico de un síndrome coronario agudo, doctores, lo que hay que hacer es tomarle un electrocardiograma, hacerle el electrocardiograma de 12 derivaciones. Una vez que tomamos el electrocardiograma en menos de 10 minutos, es que nuestros ojos van a estar bien puestos en el segmento ST. Cuando nuestros ojos están bien puestos en el segmento ST, lo que vamos a poder determinar es si nuestro síndrome coronario agudo es de dos tipos. El SICA ST no elevado, cuando el segmento ST no está elevado, está deprimido, tiene onda T negativa, o el SICA ST elevado cuando nuestro segmento ST en el electrocardiograma está elevado por encima de la línea de base. Entonces, paciente que viene con dolor de pecho a la emergencia sugerente de ser un SICA, en menos de 10 minutos tomamos el electrocardiograma. Y en el electrocardiograma, viendo el segmento ST, determinamos si ese es un SICA ST no elevado o si es un SICA ST elevado. Aquí, miren, paciente con dolor de pecho, historia clínica, SICA. Tomamos el electrocardiograma y determinamos si el paciente es un SICA ST no elevado o es un SICA ST elevado. Solamente viendo el segmento ST. Los que tienen SICA ST no elevado, en su gran mayoría van a terminar siendo anginas inestables, o sea, isquemias que no llegan a necrosis. Algunos de ellos van a ser infarto de miocardio no Q, isquemias que llegan a necrosis. ¿Cómo determinamos si hizo necrosis o no? Ahora les voy a comentar. Los SICA ST elevado, la gran mayoría, doctores, van a terminar en infarto Q. ¿Ok? ¿Cómo determino
aparte del electrocardiograma, si un paciente llegó a hacer infarto o se quedó en angina inestable. Le voy a pedir enzimas, O sea, todo paciente con síndrome coronario agudo, rapidito el electrocardiograma y le pido enzimas para ver cómo el paciente va a evolucionar. Acá tenemos el gráfico de un electrocardiograma en el cual tenemos un paciente con un SICA-ST no elevado. Miren en derivación precordial B1, B2, B3, B4, cómo hay depresión del segmento ST. Ese paciente, por ese electrocardiograma, es un SICA-ST no elevado. O es una angina inestable, si es que las enzimas salen negativas, o puede ser un infarto miocardio no Q, si es que las enzimas salen positivas. A diferencia de este otro electrocardiograma, en el cual podemos ver elevación del segmento ST. Miren, doctores, aquí en derivación precordial B2, miren, el segmento ST está elevado, en B3 también, en B4, en B5 y un poquito en B6. Este es un SICA-ST elevado. En su gran mayoría, este SICA-ST elevado va a terminar en un infarto de miocardio de tipo Q. ¿Por qué hago esta definición? ¿Por qué hago, perdón, esta diferencia entre SICA-ST no elevado y SICA-ST elevado? ¿Por qué van a tener manejo distinto? Miren, doctores, el SICA-ST elevado, el que probablemente vaya a un infarto sí o sí, se va a manejar de dos formas. O trombolisis, le paso a un fármaco que lisa el trombolisis o fibrinolisis, o le hago una angioplastía en el menor tiempo posible. Introduzco catéteres dentro de esa arteria coronaria que se ha obstruido, los baloneo con un globito, abro la arteria y dejo una malla stent para evitar que se vuelva a cerrar. Esa es la angioplastía. Entonces, doctores, no se equivoquen, el SICA-ST elevado, trombolisis o angioplastía. Y el SICA-ST no elevado, el ST no elevado, va a estratificación de riesgo, pero eso tenemos que hacerlo rápido. Estratificamos si es riesgo bajo, si es riesgo moderado o si es riesgo alto. El riesgo moderado y alto van a cateterismo cardíaco, dependiendo del tiempo. Y solamente el SICA-ST no elevado, riesgo bajo, es el que va solo a tratamiento médico. Como ustedes pueden ver, doctores, la mayoría de SICAs, sean ST elevado o ST no elevado, tienen que ir a cateterismo cardíaco. El único que no va a cateterismo cardíaco es el SICA-ST no elevado de bajo riesgo. Junto con ello debemos pedir las enzimas cardíacas. Ya le dijimos, el CPK-MB y las troponinas fundamentalmente. ¿Cómo se movilizan las enzimas? Te van a poder permitir decir si el paciente llegó a infarto o no llegó a infarto. ¿Ok? Miren, doctores, el SICA-ST no elevado, entonces dijimos, es la depresión del segmento ST, ¿ok? En dos derivaciones contiguas, B1, B2, B2, B3, B3, B4, B4, B5, B5, B6, dos derivaciones contiguas, ¿ok? O también puede ser la inversión de la onda T en estas dos derivaciones contiguas. Un SICA-ST no elevado es el paciente que viene con el dolor de pecho característico, que tenemos el electrocardiograma en los primeros 10 minutos y vemos cómo está el segmento ST, el cual está deprimido, el cual tiene onda T negativa, o incluso el paciente puede tener un EKG inicialmente normal, pero el paciente está con síntomas. Entonces, en este caso, el paciente tiene que hospitalizar si tenemos que tomarle electrocardiogramas seriados, porque podemos evidenciar la evolución del electrocardiograma. Las enzimas que vamos a pedir a nuestros pacientes son básicamente dos, la CPK-MB y la troponina. Existe una que se llama mioglobina, que es bastante rápida, que casi no hay en el Perú, pero que muchas veces lleva a confusión. La mioglobina se eleva más rápidamente entre las 2 a 4 horas. La CPK-MB se eleva entre las 4 y 6 horas. Y la troponina se eleva entre las 6 y 8 horas. La CPK-MB, que se eleva entre las 4 o 6 horas, que tenemos más prácticamente aquí en el país, llega a un pico máximo a las 18 o 24 horas y se normaliza entre las 48 o 72 horas. O sea, entre los 2 o 3 días ya la CPK-MB se normaliza.
A diferencia de la troponina, que empieza a elevarse entre las 4 o 6, entre las 6 u 8 horas, y se puede quedar en sangre elevada hasta 10 o 14 días. 10 o 14 días. Mucho más específica es la troponina que la CPKMB. La CPKMB es más sensible, por lo tanto te puede dar falsos negativos. Más específica es la troponina. Aquí están las troponinas, como les digo, se empiezan a elevar entre las 6 u 8 horas y pueden permanecer en sangre entre 10 a 15 días. Definitivamente la troponina es la enzima que tiene más especificidad para poder hacer el diagnóstico de un infarto o no. La otra ayuda que te la da es, como dijimos, el electrocardiograma. Aquí podemos ver cómo la CPKMB empieza a iniciarse entre las 4 o 6 horas, las troponinas se elevan entre las 6 u 8 horas, la CPKMB llega a un pico máximo entre las 18 y 24 horas, las otras entre los 12 y 2 días, o entre los 24 y 48 horas. La CPKMB se normaliza a los 3 días, 48 o 72 horas, mientras las troponinas se normalizan entre los 10 y 14 días. Tienen mucho más tiempo de días elevados en sangre. Aquí podemos ver el comportamiento de la CPKMB, cómo se eleva más rápido, pero también disminuye entre los 48 y 72 horas, a diferencia de la troponina que demora un poquito más, pero permanece mucho más tiempo elevado en sangre entre 10 a 14 o 15 días. ¿Ok? Siendo la troponina mucho más sensible. Muy bien, un paciente que ya dijimos presenta un Zika ST no elevado, va a dos condiciones, angina inestable o un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. El electrocardiograma va a ser un ST no elevado, una onda T negativa, etcétera. ¿Ok? Pero, ¿qué te va a decir si fue una angina inestable o un infarto sin elevación del segmento ST? Las enzimas. La enzima sale positiva en el infarto sin elevación del ST y la enzima sale negativa solamente en una angina inestable. Entonces, centrándonos en el Zika ST no elevado, historia clínica adecuada, electrocardiograma, biomarcadores y nos podemos ayudar de imágenes invasivas o no invasivas en caso sea necesario. Ya hemos mencionado esto anteriormente, el paciente con síndrome coronario agudo que tiene un ST deprimido, una onda T negativa o incluso el electrocardiograma normal es un Zika ST no elevado, debemos pedir enzimas y ver cómo evoluciona. Y abajo podemos ver el Zika ST no elevado, cómo estratificamos al paciente de alto riesgo, de riesgo intermedio o de bajo riesgo. El de alto riesgo va a angiografía coronaria rápido en las primeras 24 horas. El riesgo intermedio va a angiografía coronaria, o sea, cateterismo cardíaco dentro de las primeras 24 72 horas. Y solamente el Zika ST no elevado de bajo riesgo va a manejo médico y prueba de esfuerzo alerta. Estamos hablando de los Zika ST no elevados. Los Zika ST elevados, ahora les voy a comentar. Primero nos centramos en los Zika ST no elevado, que ya dijimos, estratificamos riesgo. Alto riesgo, riesgo medio o riesgo bajo. El riesgo alto y el riesgo medio, tarde o temprano, van a cateterismo cardíaco y solamente el riesgo bajo va a prueba de esfuerzo. ¿Cómo clasificamos el riesgo de un Zika ST no elevado? Para decir si es riesgo alto, riesgo intermedio o riesgo bajo. Tenemos dos clasificaciones principalmente, la de TIMI y la de Grace. Utilizamos cualquiera de ellas para ver que nuestro Zika ST no elevado es riesgo alto, riesgo intermedio o riesgo bajo. No debemos dejar de evaluar el riesgo de hemorragia, sobre todo en pacientes adultos mayores, y el riesgo de mortalidad, que es un riesgo de Philip. Este es el puntaje de riesgo de TIMI, el cual evalúa 7 parámetros. Cada uno te da un punto. Edad mayor o igual de 65 años, 3 o más factores de riesgo cardiovascular tradicionales, el uso de aspirina en los 7 días previos al momento del síndrome coronario agudo, antecedente de tener ya una lesión coronaria o una estrechez de la arteria coronaria igual o mayor al 50%, el tener una desviación del segmento en el electrocardiograma de acuerdo al basal, 2 o más episodios de angina en las últimas 24 horas previos al ingreso y ya la elevación de biomarcadores.
Cada una de ellas te da un puntaje de 1. De 0 a 2 puntos es bajo riesgo. De 3 a 4 puntos es riesgo intermedio. Y de 5 a 7 puntos es riesgo alto. Ya dijimos, el riesgo alto, cateterismo ya. El riesgo intermedio, cateterismo de 1 a 3 días. Y el riesgo bajo, tratamiento médico y prueba de esfuerzo al alto. Acá tenemos la otra escala de clasificación. La anterior era la TIMI. Esta es una clase de clasificación de Grace, que es mucho más elaborada. Evalúa edad, frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, niveles de creatinina, otros problemas como paro cardiorrespiratorio, elevación de enzimas cardíacas, desviación del segmento ST y la clasificación de Killipi-Kimball, que eso va a estar en base a la congestión pulmonar que el paciente pueda tener. Acá está la clasificación de Killipi-Kimball. Clase 1 es aquel paciente que no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca. Clase 2 es el paciente que tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, crepitantes, tercer ruido cardíaco, aumento de presión venosa central. Clase 3 es un paciente que está con una falla cardíaca muy severa, con edema pulmonar, y clase 4 es un paciente que está con shock cardiogénico. ¿Ok? Muy bien, de acuerdo al puntaje que nos da Grace, también establecemos si el paciente es riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo alto. Ahí está bien claro. Ya dijimos cómo debemos manejar cada uno de los riesgos. ¿Cuál es el manejo inicial en el triaje que uno debe hacer del Zika-ST no elevado? Del ST elevado también. El manejo inicial que nosotros debemos hacer de todo paciente con Zika, mientras esperamos de repente el resultado de las enzimas cardíacas, corresponde a las siglas de MONA. Corresponde a las siglas de MONA. Entonces, todo paciente con síndrome coronario agudo que le hemos tomado el electrocardiograma, hemos visto que es ST no elevado o ST elevado y que estamos a la espera de las enzimas, ¿ok? Iniciamos tratamiento con MONA. ¿Qué es MONA? MD, morfina. 2 a 4 miligramos endovenosos cada 5 o cada 15 minutos. La morfina no solamente es para calmar el dolor. La morfina es un potente vasodilatador venoso que te va a disminuir la precarga y va a hacer que el corazón con deuda de oxígeno trabaje con mucha más tranquilidad. O oxígeno. Cánula binasal las primeras 6 horas, si el paciente satura bien por encima del 90%, solamente las primeras 6 horas. ¿N de qué? N de nitratos, nitroglicerina sublingual, cada 5 minutos por 3 dosis. Muchas veces solamente dando la nitroglicerina o los nitratos sublinguales el paciente puede mejorar. Es un vasodilatador que mejora la circulación. Y A de antiagregantes plaquetarios. Antiagregantes, tienen que ser 2. Uno es el ácido acetil salicílico, comúnmente conocido como aspirina. Dosis 160 miligramos para adelante. Le dan 2 tabletas de repente de 100 miligramos que las mastiquen y las pasen con agua. Y de ahí 75 o 100, 160 miligramos una vez al día para adelante. El otro antiagregante plaquetario puede ser clopidogrel, puede ser ticagrelor o puede ser prasugrel, pero son 2 antiagregantes. Uno es la aspirina y el otro el que ustedes puedan elegir. Clopidogrel si tienen a la mano, ticagrelor si tienen a la mano o plasugrel si tienen a la mano. Muy bien, las estrategias del Zika-ST no elevado, ya saben, intervencionistas, ir a cateterismo, ir a hacer el cateterismo, la hemodinámica, o conservadoras, solamente manejo médico. Ya dijimos que los que son de riesgo alto o intermedio van a estrategia invasiva, van a cateterismo. Solamente los de bajo riesgo, tratamiento médico y prueba de esfuerzo al alta. El tratamiento médico incluye el intervencionismo que les estoy hablando, los fármacos antiisquémicos, los antiplaquetarios, los anticoagulantes y la trombolisis que normalmente no se usa en el Zika-ST no elevado. El Zika-ST no elevado no es susceptible de ser trombolisis, a diferencia del Zika-ST elevado, que acuérdense va a trombolisis o va a angioplastía. Entonces, el tratamiento antiisquémico que vamos dando a un paciente como parte del manejo médico es un beta bloqueador. El beta bloqueador disminuye la frecuencia cardíaca, por ende el consumo de oxígeno, disminuye la contractibilidad, disminuye la presión arterial.
No se debe dar beta bloqueador si el paciente está chocado, ¿ok? Si el paciente está muy congestionado, o sea, un KILIP 3 para adelante, ¿ok? El otro tratamiento médico importante son los nitratos, vasodilatadores, ¿ok? Disminuyen la precarga, mejoran el volumen de llenado del ventrículo izquierdo y eso también mejora el flujo coronario colateral. Generalmente damos tratamiento vía oral. El endovenoso solamente cuando el paciente tiene dolor anginoso recurrente o signos de congestión. Y están contraindicados si es que el paciente toma inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que son fármacos vasodilatadores que normalmente se utilizan para problemas de próstata. Otro fármaco interesante es el bloqueador de canal de calcio. El bloqueador de canal de calcio te permite dar vasodilatación, reduce la contractibilidad miocárdica, si es verapamil o diltiazem básicamente, y tener cuidado de no dar cuando el paciente esté con una bradicardia severa o esté bloqueado. La terapia antiplaquetaria ya la hemos mencionado, una de ellas es el ácido acetil salicílico, ¿ok? Ácido acetil salicílico, perfecto. Y el otro antiplaquetario puede ser clopidogrel, cagrelor o prasugrel, ¿ok? Aquí tenemos los otros antiplaquetarios, prasugrel, ticagrelor. Aquí en el Perú ya tenemos ticagrelor, tenemos prasugrel. Hay alguna evidencia un poquito mejor a favor de prasugrel, aunque da más sangrado, ese es el problema. Ticagrelor también ha demostrado tener más efectividad que el clopidogrel. Y entre prasugrel y ticagrelor hay una controversia sobre cuál es mejor. Parece que prasugrel es un poquito mejor, pero ojo, puede producir más sangrado. Eso es el problema. Entonces, el otro antiplaquetario, aparte de la aspirina, es clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. El anticoagulante que vamos a dar de elección va a ser la heparina de bajo peso molecular. Podemos utilizar heparina no fraccionada, fondaparinux, vivaluridin, pero la heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, es la que más vamos a utilizar, sobre todo si vamos a utilizar una terapia invasiva. Acá vemos cómo se puede utilizar la heparina no fraccionada, no es recomendable, es mucho mejor la heparina de bajo peso molecular, cómo utilizar la vivalirudina, ¿ok? Pero es mucho mejor utilizar, como les digo, la enoxaparina. La trombolisis en el Zika ST no elevado no está recomendada, no está recomendada. Activa un estado protrombótico y se ha visto que tiene un efecto paradojal. La trombolisis en el Zika ST no elevado no debe darse, solamente en el ST elevado. ¿Ok? También damos estatinas como parte del manejo porque estabilizan las placas y vasodilatadores como los YECA. Es importante establecer el riesgo de sangrado. ¿Por qué? Porque vamos a dar enoxaparina, vamos a dar doble antiagregación y esa doble antiagregación se va a quedar de largo. Dependiendo del riesgo de sangrado, esa doble antiagregación acaba temprano o puede durar hasta 6 meses, o acaba al mes o puede durar hasta 6 meses dependiendo del riesgo de sangrado. Acá hay una escala de clasificación de Crusade que nos permite dar riesgos de sangrado si el paciente tiene bajo riesgo o si el paciente tiene un riesgo mayormente incrementado. Pues bien, en lo que respecta a los Zika ST elevado, dijimos que se deben manejar de dos formas, trombolisis o angioplastía. ¿Cuál es mejor? Si el paciente llega en horas tempranas de producido el evento, es mucho mejor la angioplastía que la trombolisis. Pero si estamos en un centro médico donde no hay un equipo de cateterismo, donde no se puede hacer la angioplastía, debemos recurrir a la trombolisis. El tiempo ideal para hacer la angioplastía es de 1 a 3 horas. Podemos estirar hasta 6 horas, ¿ok? En cambio, la trombolisis podemos utilizar hasta 12 horas. Si tenemos la opción de que el paciente llega temprano y tenemos las dos cosas en el centro médico, tenemos un centro médico adecuadamente capacitado, es preferible hacer la angioplastía. Si estamos lejos de un sitio en el cual el paciente pueda hacerse angioplastía, tenemos la otra opción que es la trombolisis. Entonces, paciente con Zika ST elevado, trombolisis o angioplastía. Podemos utilizar la trombolisis en centros médicos en los cuales las salas de cateterismo no estén cerca y no se le pueda brindar una angioplastía. Los trombolíticos que normalmente podemos utilizar la streptokinasa de primera generación,
el alteplase o el reteplase. La streptokinasa, 1.500.000 unidades se pasa en 1 hora por uso y hipotensión. Genera resistencia a anticuerpos. Es un poco mejor el TPA, lo cual lo pueden pasar de acuerdo a esta forma como estamos midiendo, con heparina incluso simultánea, o el reteplase que no hay en el Perú. Yo les recomiendo mucho mejor el TPA. Es un poco más caro, pero tiene mejor éxito. Las contraindicaciones para las trombolisis, que el paciente no haya tenido historia de sangrado, ¿ok? O un traumatismo encefalocraniano reciente, ¿ok? Contraindicaciones relativas que también podemos evaluar en el paciente. Ahora, si tu paciente está en un centro médico que tiene toda la logística, que tiene un equipo de hemodinámica en el cual se puede hacer una angioplastía, y si está dentro de las primeras 3 horas, debemos llevar al paciente a un intervencionismo coronario percutáneo, a una sala de hemodinámica, a hacerle una angioplastía. De preferencia en un sitio que tenga la experiencia adecuada. La angioplastía es la introducción de catéteres en la propia arteria coronaria a nivel de la obstrucción, balonear, miren, inflan un balón aquí, en esta zona que ha sido obstruida por esa placa de ateroma. Una vez que se balona, dejan una malla o un stent para asegurar de que esto no se vuelva a cerrar. Aquí está el stent, como ustedes pueden ver. Esta es la imagen del stent, que es una mallita importante para evitar que el vaso se vuelva a cerrar. Y lógicamente el infarto no está libre de complicaciones. Podemos manejar arritmias, que muchas veces son causa de muerte de los infartos, pericarditis, trombos intramurales, coágulos, insuficiencia cardíaca, extensión de la isquemia que no responde a tratamiento, aneurismas del ventrículo izquierdo, complicaciones mecánicas, ruptura de pared libre, ruptura del septum. Debemos estar preparados para poder manejar las complicaciones que pueden devenir en los infartos. ¿Cuál es la realidad de nuestro país finalmente para terminar y para que ustedes sepan cómo trabajamos aquí en el Perú? Miren, este es un registro, el PERSTEMI 2, hecho en el año 2020, publicado en el año 2021, que evaluó el tratamiento del infarto agudo del miocardio en el Perú. Fue hecho en algunos centros que quisieron participar, no fueron hechos en todos los lugares del Perú, básicamente en sitios que supuestamente estaban bien preparados para poder participar. Vemos cómo los principales factores de riesgo son hipertensión, dislipidemia, diabetes y fumar. Miren, la mayoría de pacientes eran del IMI-Callao, 70%, 30% eran del resto del país. Los eventos hospitalarios de los pacientes evaluados murieron el 8.5%, tuvieron un shock cardiogénico 11.5% dentro del promedio, insuficiencia cardíaca hicieron 27%. Miren la triste realidad, no tuvieron ningún tipo de reperfusión, ni trombolisis, ni angioplastía, más del 30%, 34%, doctores. Así manejamos los infartos en nuestro país, principalmente debido a que no todos los centros médicos tienen sala de cateterismo, tienen médicos hemodinamistas que pueden hacer estos procedimientos. Estamos bastante atrasados. La estadística nos dice que debemos tener una sala de hemodinámica por cada 500.000 pacientes. Somos 32 millones, deberíamos tener 64 salas de hemodinámicas distribuidas geográficamente en todo el área del Perú, teniendo incidencia en las zonas en las cuales mayor prevalencia de infarto hay. Pues bien, les comento, en el Perú solamente 40 salas de hemodinámica tenemos, de las cuales la mayoría están concentradas solamente en la ciudad de Lima. Miren, acá podemos ver cuáles son las causas por las cuales estos pacientes no tuvieron reperfusión. 1, porque se presentaron muy tarde. 2, porque no había cineangiógrafo. 3, porque la presentación, como les digo, fue más de 12 horas, más de 72 horas. 4, porque no hubieron fibrinolíticos, no había trombolisis, no había el fármaco para poder trombolizar al paciente. Error diagnóstico, etcétera. Bien, doctores, a pesar de la evidencia que nosotros estamos presentando y a pesar de los medios que tenemos a nuestro alcance para mejorar la salud de nuestros pacientes, a nivel práctico somos pocos ambiciosos en nuestros objetivos, creemos más en la mecánica que en la biología y más en el tratamiento que en la prevención. No hay cosa mejor, más simple, más barata que hacer prevención para evitar manejar
a un paciente con síndrome coronario agudo en la emergencia y con alguna probable complicación que muchas veces le cuesta la vida. Mark Twain decía, la única manera de preservar la salud es comer lo que usted no quiere, beber lo que no le gusta y hacer lo que usted normalmente no haría. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con el mayor de los gustos, disculpen que estamos un poco ajustados con la hora. Muchas gracias, doctor. Entonces vamos a entrar con la ronda de preguntas. Antes de darle el pase al- a los participantes, hay una pregunta que se dejó en el chat